Pues acabamos de acabar el culto y si no has podido venir, pues aquí la tenemos. Espero que la disfrutes. Como siempre, recordar que este año el objetivo de cada uno de los mensajes es que con los diferentes temas que vamos tratando, Dios nos pueda ayudar a enfrentar nuestros temores, a enfrentar nuestro miedo, nuestras luchas, sobre todo cuando entendemos que es a nosotros mismos a quien Dios quiere usar, ¿no? Y que ponemos a veces muchas excusas porque nos sentimos pequeños o incapaces y a veces por esa razón no conseguimos avanzar en el Evangelio o el Evangelio avanzar en nosotros por esos temores, ¿no? Y al principio de año pues sentíamos muy fuerte esto, ¿no? Valentía, que Dios quería hacernos crecer en valentía y enfrentar nuestros miedos, porque hay cosas que Dios no nos ha dado, como el espíritu de temor. Y hay veces que por temor vivimos en desobediencia, ¿no? Hay cosas que Dios nos pide, que Dios en su palabra nos inspira a hacer, pero por algunos temores, sobre todo a lo mejor de rechazo, o de tener miedo a ser rechazados, o de sentirnos pequeños, no hacemos o no ponemos en práctica ciertas cosas. Y hay veces que ponemos algunas excusas que creo que es tiempo de pararlas ya, ¿no? Y de crecer en valentía y decir, Señor, tú vas a hacer tu obra en mí y vas a hacer tu obra a través de mí y estas son las manos que puedes usar, ¿no? Y hablamos de la parábola del burro, de la carta, la chaqueta, ¿no? Cosas insignificantes, pero que cuando la firma del rey está allí cobran mucho más valor, ¿no? Entonces, que tengamos esta mentalidad, voy a enfrentar mis miedos y crecer en valentía. Con esta mentalidad nos acercamos al mensaje de hoy, ¿vale? Entonces, si ya habéis encontrado Esther 3, vamos a orar y empezamos. Señor, te damos gracias por esta mañana, te damos gracias por lo que tú quieres hacer en nosotros, Señor, en este tiempo, y te ofrecemos nuestras vidas, como la carta en blanco, como el burrito inexperto, o una persona, Señor, desprovista de autoridad. Señor, nos ofrecemos nosotros mismos, Señor. Si quieres hacer tu obra en Santa Coloma, que mi vida sea la plataforma que uses para entrar en ella, que mi vida sea el burrito, la carta, Señor, que mi vida sea mi cuerpo, lo que transporte tu presencia. Me ofrezco, nos ofrecemos. Y ayúdanos, Señor, a vencer nuestros temores, esas cosas, Señor, enquistadas en nuestra mente que Satanás usa para que no consigamos brillar o avanzar. Ayúdanos, Señor, a tener ilusión, a tener pasiones y a pelear por algo que vale la pena. Abre nuestro corazón, ayúdame a compartir con sencillez y que todos podamos tener un corazón humilde para no solamente escuchar el mensaje, sino ponerlo en práctica. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén. Probablemente esta mañana, ya que en esta reunión somos un poco más jóvenes, a lo mejor tiene más sentido esto, pero a lo mejor probablemente esta mañana, cuando te has levantado, no sé lo primero que has hecho, pero probablemente de las primeras cosas, que siempre hay uno que dice, apagar la alarma, pero probablemente después de apagar la alarma, lo primero que has hecho es mirar el móvil, mirar el contenido del móvil. Hay algunas personas que no, pero tú, Sofía, no cuentas, ¿vale? Pero normalmente solemos ver qué noticias nos han llegado, ¿no? Durante la noche, los mensajes, si alguien te ha escrito, si el Eliseo ha colgado las noticias de la mañana. Si no lo ha hecho, te preocupas por Eliseo. ¿Qué le ha pasado? Que a las 7 o 6:30, algunos días no está escrito esto. ¿Qué hay de nuevo en Instagram? A ver si alguien ha publicado algo de gente que sigues en otros países o tal. A ver si alguien ha publicado algo interesante. Tal vez, a lo mejor, si ya pasas de los 40 o 50, miras algunas noticias, ¿no? De cómo va el tema del COVID, si sale algo nuevo en los anuncios. Y normalmente, la mayoría de cosas ni te van ni te vienen. O sea, normalmente las cosas son información, noticias. Está colgado esto, está colgado esto otro. Pero de vez en cuando hay algo que realmente te impacta y te tienes que parar. O sea, ha pasado esto del Instagram, de ir mirando así los recomendados y de repente, ¡pam!, te paras en algo, estás deslizando y de repente te paras. Y hay noticias que son buenas y hay noticias que son malas. Buenas noticias, como que sé, alguien de repente anuncia que están embarazados. Nosotros no, ¿vale? Pero de repente alguien anuncia que van a tener un bebé y te paras. O alguien anuncia que se van a casar. O alguien anuncia lo que fuera, ¿no? Pueden ser cosas muy buenas y te paras, pero a veces puede ser algo muy malo. La noticia de alguien que ha enfermado, la noticia de algún tipo de
de atentado que ha habido, terrorista o lo que fuera, o cosas que te puedan impactar para mal. Y entonces te paras porque te afecta, te puede generar un shock, o estás, ¿no?, un fallecimiento de alguien. Y de repente, un día, el pueblo de Israel se despertó, se levantó por la mañana y en el Instagram del Ayuntamiento de Babilonia, como el de Santa Coloma, se anunciaba lo siguiente: a todos los pueblos del reino de Babilonia, el día 13 del mes 12, todos los pueblos deberán alzarse para exterminar, matar y aniquilar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, mujeres y niños, y saquear sus bienes en un solo día. En cada provincia de Babilonia se emitirá una copia de este edicto para que todos los pueblos estén preparados para ese día. Tú estás tan tranquilo durmiendo por la noche, a gustito, y de repente te levantas y la noticia que llega a tu vida es esta. Qué habilidad. De repente llega a tu vida una ley, un primer edicto que te dice que tienes los días contados, que te dice que día 13 del mes 12, el mes de Adar, he parafraseado los versículos del 12 al 14, he hecho una paráfrasis para que sea más rápido de entender, pero se establece un edicto en el que se dice que todos los pueblos de Babilonia, el día 13 del mes 12, tendrán el derecho y la responsabilidad de alzarse contra los judíos y aniquilarlos a todos, independientemente de la edad, independientemente de la situación, que todos van a sufrir aniquilación, muerte, exterminio en ese día, ¿no? De repente te levantas un día y malas noticias, tienes los días contados. Y esta ley tiene varias características, aparte de que habla de aniquilación y tal, ¿no? Pero en referente, ¿qué puede hacer el pueblo de los judíos respecto a esto? Esta ley es indiferente a lo que pienses acerca de ella. Que estés de acuerdo o no estés de acuerdo, que quieras afrontarlo o no, el día 13 se van a levantar y van a ir a por ti. A esa batalla no la vas a poder evitar. Esta ley es indiferente a que la desconozcas, a que no sepas que está publicada, a que no sepas que existe, ¿no? Como eso que dicen que el desconocimiento de las leyes no te exculpa de su incumplimiento. Es decir, el hecho de que tú no sepas que existe una ley, si tú la incumples, hay multa o hay consecuencias. Tú le dices, no, es que no sabía que había confinamiento comarcal, no me importa, multa. Porque el desconocimiento de las leyes no te exculpa de incumplirlas. Entonces, esta ley es indiferente a que no la quieras, es indiferente o que la rechaces, es indiferente a que la desconozcas, pero también es indiferente a que tú decidas ignorarla. Bueno, como mi gato hacía, ¿no? Si me giro y me escondo detrás de la cortina, no me ven, ¿no? Es decir, que por mucho que tú mires a otro lado, no vas a poder escapar de ella. Y cuando pensaba en esto, pensaba que hay cosas en nuestra vida, hay batallas, hay gigantes, hay ciertas cosas en nuestra vida ante la cual solo tenemos dos opciones. O nos preparamos para enfrentarlas o simplemente nos dejamos arrasar por ellas. Porque hay cosas que no puedes escoger que lleguen a tu vida. Como la muerte, por ejemplo. Como las consecuencias del pecado. Hay muchas cosas que no podemos escapar de ellas, no podemos eludirlas. Puedes decidir ignorarlas, puedes decidir mirar a otro lado, pero en algún momento eso va a llegar. Y no podemos escoger si esa batalla viene o no, podemos escoger qué hacemos con el tiempo que se nos ha dado hasta ese momento, ¿no? Y en función de lo que hayamos hecho, habrá unas consecuencias u otras. Me habla de que hay gigantes, hay escalones delante de mí que Dios me está pidiendo superar o que están llegando allí. Hay gigantes que no se marchan. Hay gigantes que por mucho que tú quieras, insisten y van a permanecer.
y que la única manera de que se vayan es ser vencidos. O de día y de noche te amargarán la vida hasta que decidas hacer algo. Como por ejemplo Goliat. Tenemos aquí un Goliat que se presentaba delante del pueblo amenazándolo, ¿no? Con lo grande que era, con su fuerza, con toda su habilidad como guerrero, y se presenta delante del pueblo de Israel y día y noche los amenazaba. Día y noche se ponía delante de ellos para asustarlos. Y el pueblo lo que hacía era huir de miedo. ¿Y crees que Goliat se conformó simplemente con amenazarlos? No, lo hacía día y noche, durante semanas, durante 40 días. Estaba Goliat día y noche amenazando al pueblo. Hay gigantes que no se van. Y de repente llega David y lo enfrenta. No mira a otro lado, enfrenta al gigante y nos enseña lo que quiere que cada uno de nosotros vivamos. Enfrenta al gigante y cuando enfrenta al gigante, todo el pueblo cobra ánimo y persigue al resto de filisteos. Algo así hace Jesús en la cruz, vence al gran enemigo. Y luego nos dice, ahora, con la inspiración, la valentía, la fuerza de este primer acto, pelea tu propia batalla. Hay gigantes que no se marchan. Piensa también en la tierra prometida, cómo el pueblo de Israel que salió de Egipto tenía la responsabilidad de cruzar el desierto, entrar en la tierra prometida y conquistar esa tierra, luchando esos gigantes, venciendo esas batallas. O sea, los de Jericó, los que vencieron Jericó tendrían que haber sido los mismos que salieron de Egipto. Sin embargo, no fueron ellos. ¿Quiénes fueron? Los hijos. ¿Por qué? Porque ellos mismos no quisieron enfrentar esa batalla. Ellos mismos dijeron, no queremos hacer frente a estos gigantes. Y cuando los hijos tuvieron que entrar en la tierra de Canaán, enfrentaron los gigantes que tendrían que haber enfrentado los padres. Es decir, hay gigantes que no se marchan y hay cosas que no podemos, ¿cómo se dice esto? Procrastinar, dejar para más adelante. Hay cosas que no podemos dejar para más adelante porque es una batalla que nunca se va a apartar de nuestro lado hasta que la enfrentemos y la venzamos en el nombre de Jesús. Piensa en los retos que tenemos por delante como iglesia, como familias, como hijos de Dios, ¿no? Dios quiere extender su reino a través de nosotros, pero muchas veces por temor, inseguridad, pereza también, simplemente dejamos que pase el tiempo. Pero ni el gigante se quiere marchar, ni se va a marchar por mucho tiempo que pase, porque el gigante también tiene hijos. Y al final, solo tenemos la opción de o lo enfrentamos o nos dejamos arrasar por ello. Y pensando en nuestra iglesia y siendo así un poco sincero, creo que una de nuestras dificultades, a lo mejor más local, ¿no?, de nuestra iglesia, tal vez sería ese sentimiento de que somos insuficientes, de que no tenemos lo necesario para poder hacer grandes cosas o lo que Dios nos ha pedido. ¿No? Muchas veces cuando se proponen cosas, yo no sé, tal persona que es más hábil, tal persona que es más capaz, y siempre pensamos en que nosotros no, otros sí, pero yo no. Y ya hablamos de esto, ¿no?, en el último mensaje sobre la parábola del burro y tal. Pero pensando en mí, ¿no?, muchas veces tengo miedo a que Dios me pida grandes cosas porque tengo miedo de enfrentar las consecuencias de eso, ¿no? Tengo miedo a ser rechazado, miedo a ser perseguido, ¿no?, a sufrir desprecio por otros y a veces eludo así mi responsabilidad de predicar el Evangelio. Pues eso creo que es algo que sucede, tal vez podamos compartir entre muchos y yo quiero que nos neguemos a eso. Decir, Señor, no voy a dejar que sentirme pequeño, sentirme insuficiente, sentirme incapaz me hagan quedarme así estancado, sino quiero ofrecer mi vida como el burro inexperto, como la carta vacía, quiero ofrecer mi vida para que tú la uses para entrar en esta ciudad, ¿no? ¿Cómo reaccionó el pueblo? Esther, capítulo 4, el versículo 3. Vamos a ir avanzando un poquito en Esther. No lo comentaremos todo, que es muy largo, pero sí que el pueblo dice que donde llegaba este edicto, esta orden, había gran duelo. Entre los judíos había llanto, lamentos, hacían ayuno, se vestían de luto y dice que se tendían sobre la ceniza, ¿no? Una forma cultural de una gran desesperación. Y es normal reaccionar así cuando te llega este tipo de mensaje, que te va a llegar un palo de Hacienda, que vas a estar endeudado hasta la década que viene, ¿no? Entonces tú es algo que no vas a poder evitar por mucho que quieras, ¿no? Y
la desesperación. Pero en medio de eso se levantó una voz en este capítulo 4, la voz de Mardoqueo. Y Mardoqueo representa un poco a Jesús o al Espíritu Santo en este libro de Esther. Y se levanta una voz en medio de ese lugar que reaccionó con una propuesta arriesgada para Esther. Y Esther, en el libro de Esther, representa también a Iglesia, nos representa también a nosotros, ¿no? Y Mardoqueo le propone un reto a Esther, aquí una propuesta arriesgada, algo que era muy difícil. Le propone que ella, que es la reina, se presente delante del rey y que pida clemencia por el pueblo y tal. Pero el rey no sabe que ella es judía, el rey tampoco podías presentarte delante del rey cuando tú quisieras, ella tenía que ser llamada en este contexto. Si se presenta y el rey quisiera, podría mandar ejecutarla porque no es de su deseo que ella esté allí. O sea, no era... Esther se jugaba la vida haciendo esto, presentándose delante del rey, y lo que hace es poner excusas a Mardoqueo. Yo no puedo hacer esto, es demasiado difícil. Si el rey no me llama y me presento, puede matarme. No puedo hacerlo yo como quiera. Y se empieza a excusar de su posición, de su responsabilidad. ¿Cómo responde Mardoqueo, ¿no? Versículo 11. No, espera, 4. Bueno, el 11 sería la excusa que pone Esther. Versículo 13. No te imagines que por estar en la casa del rey serás la única que escape con vida de entre todos los judíos. Si ahora te quedas absolutamente callada, de otra parte vendrán el alivio y la liberación para los judíos, pero tú y la familia de tu padre pereceréis. ¿Quién sabe si no has llegado al trono precisamente para un momento como este? Te está diciendo lo que hemos comentado, esta situación no la vas a poder eludir, por mucho que estés en la casa del rey, por mucho que tal, tú eres judía, esto va a llegar a ti, o lo enfrentas o te aplasta, o haces frente o reaccionas y enfrentas esta batalla con el rey de si te puedes presentar o no, arriesgas tu vida aquí o pierdes tu vida luego, ¿no? Pero le está invitando a tener esa iniciativa, ¿no? No puedes escoger no tener esa batalla. O te juegas la vida ahora con el rey, o te juegas la vida cuando se levante la gente para aniquilaros a todos, ¿no? No puedes escoger esta batalla, pero puedes escoger lo que vas a hacer con el tiempo que se te ha dado. Puedes reaccionar, prepararte, buscar a Dios implorando su ayuda y arriesgarte, ¿no? Que es lo que dicen los siguientes versículos hasta terminar el capítulo. Ella pide, oye, pues orad por mí, vamos a ayunar durante varios días, vamos a buscar que Dios nos dé gracia y que podamos presentarnos delante del rey. Y ella se arriesgó y entonces sucedió algo. Se publicó un segundo edicto. Se publicó, Esther intercedió delante del rey y se publicó un segundo edicto, una segunda ley, una segunda noticia, que era muy diferente a la primera. Estas eran malas noticias, estas eran buenas noticias. Eran buenas noticias para el pueblo de Israel. Leemos en Esther capítulo 8, versículo 11. El edicto del rey facultaba a los judíos de cada ciudad a reunirse, a defenderse, a exterminar, matar y aniquilar a cualquier fuerza armada de cualquier pueblo o provincia que los atacara a ellos, a sus mujeres y a sus niños, y apoderarse de los bienes de sus enemigos. Era un segundo edicto que les permitía poder hacer frente al primero. Y ahora comentaremos algunas características de este edicto, ¿no? Y cómo reaccionó el pueblo. Ya vemos a partir del versículo 16 y 17, te dice que para los judíos fue un tiempo de mucha luz, de mucha alegría, de regocijo, había banquetes, había fiestas, y que muchas personas de otros pueblos se hicieron judíos incluso por miedo a ellos. Es decir, por este segundo edicto, todos los judíos empezaron a hacer fiesta por las buenas noticias que habían recibido. Pero parecía que todo estaba ya solucionado. Pero me gustaría compartir algunas características de este segundo edicto. Este segundo edicto, esta buena noticia,
no anula la primera noticia. Por mucho que esto se publicó en el capítulo 8, el capítulo 3 sigue vigente. La mala noticia, la amenaza de muerte sigue en marcha, sigue su curso. Este segundo edicto no anula el primero, sino que permite responder ante el primero. Es decir, no lo anula, pero sí que permite a los judíos poder reaccionar, poder hacer algo ante este primer edicto. Quiere decir que si tú tienes este mensaje, pero solamente lo has oído, solamente lo conoces, pero no haces nada, es como si no estuviera. Sigues sufriendo las consecuencias del primer edicto. Esto es como la parábola de la llave y los prisioneros. ¿Conocéis la parábola de la llave y los prisioneros? No, porque me la he inventado yo. No la conocéis porque es mía. Pero me gustaría contaros la parábola de la llave y los prisioneros. Este segundo edicto es como una cárcel en la que todos los prisioneros tienen la llave para abrir la puerta de la cárcel y ser libres. Es una cárcel en la que todos los prisioneros tienen la posibilidad de poder salir de la cárcel. Pero algunos ignoran que tienen la llave. Algunos ignoran que existe el edicto y por eso permanecen encarcelados. Estás en el lugar, estás en la cárcel, tendrías acceso a esa llave, pero desconoces que existe, desconoces lo que está escrito, desconoces algo que es tuyo y por eso continúas encarcelado. Y alguno de vosotros tiene la llave. Alguno de vosotros tiene la llave y no lo sabe. Así que, ¿por qué no compruebas tu sitio y tu silla a ver si tienes tú la llave? Porque alguien tiene la llave y no lo sabe. Así que tocad las sillas, mirad por debajo, porque alguien tiene la llave y no lo sabe. Toca bien, Moisés. Toca con ganas. ¿Qué es eso? Una llave. Dame la llave. Algunos tienen la llave y no lo saben. Me has enrollado esto. No sabría quitarlo ahora. Algunos tienen la llave e ignoran que tienen la llave. O a lo mejor algunos saben que existe una llave, pero no saben que la tienen cerca. Muchas veces eso nos ocurre con la palabra. Que hay muchas cosas que son para nosotros, para enfrentar nuestras batallas, nuestros gigantes, para poder superar pecados, para poder superar heridas del pasado, ¿no? Y algunos ignoran que la tienen, Moisés. Pero algunos ignoran que lo tienen y por eso permanecen en la misma circunstancia, aunque a lo mejor ya saben que existe alguna llave. Otros son como los que descubren la llave. Son como los que descubren la llave, escuchan el edicto y se preparan. Como el pueblo de Israel en esta historia. Escuchan el edicto y celebran. Final del capítulo 8, hacen fiesta, celebran, banquetes, todo esto. Celebran porque hay una buena noticia. Pero capítulo 9, ya no los ves festejando. Ahora los ves con uniforme de guerra. Ahora los ves sacando, yo qué sé, me imagino a las madres sacando sartenes, me imagino, no sé, cogiendo cosas de los animales para defenderse de sus enemigos. Pero ves que algunos ignoran, algunos descubren la llave y la usan para ser liberados. Pueblo de Israel, final del capítulo 8, fiesta, pero el principio del 9, guerra, prepararse para la batalla. Y hay otros que encuentran la llave, escuchan el edicto y simplemente la enmarcan. Hay algunos que simplemente encuentran la llave, saben que existe, saben dónde está, pero es decorativa en su vida. Enmarcan sus promesas, enmarcan sus capacidades, enmarcan su libertad
creen que la disfrutan porque la han encontrado, pero no la están usando. Y una llave que podría servir para abrir puertas sirve para decorar la celda de la cárcel. No, dice la palabra en Santiago, no os contentéis solo con escuchar la palabra, porque así os engañáis a vosotros mismos. Llevadla a la práctica. Y así vivimos el Evangelio muchas veces, admirándolo, celebrándolo, como aquí, ¿no? Celebrando. He encontrado la llave, tengo la llave, mira, está aquí, o me la cuelgo aquí, ¿no? La cruz, me la cuelgo aquí en un collar. Tengo la llave, sin embargo, mi vida no cambia. Lo mismo podríamos hacer con un cheque a tu nombre, ¿no? Con mucho dinero. Por mucho que tengas el cheque y lo marques, pues si no vas a cobrarlo, si no vas al banco a intercambiarlo, pues no te sirve de nada ese cheque, es un papel. O con un número de lotería ganador, sucede algo igual. Pues algo similar sucede con el Evangelio. Que conozcas el Evangelio, eso no hace que automáticamente todo lo que el Evangelio puede hacer la vida de una persona, pues sea así, ¿no? Hay tantas cosas escritas para nosotros en este libro que ignoramos o que no nos atrevemos a ponerlo en práctica. A veces nos conformamos con hacer versiculitos para Instagram, ¿no? y colgarlo allí, pero podríamos estar viviendo algo mucho mejor. Los judíos celebran, pero se preparan, reaccionan al segundo edicto, porque cuando entiendes lo que tienes entre manos, tienes que hacer algo al respecto. Y no podemos conformarnos a cualquier tipo de excusa que pongamos. Cuando Dios quiere llevarnos a más, pues dejémonos llevar, ¿no? Este segundo edicto lo vemos en el libro de Esther, pero ya es una antesala de otra cosa. Este segundo edicto es como el Evangelio. Hay un primer edicto de muerte, de condenación, de pecado, de heridas, de cadenas, de las cuales es imposible escapar. Pero tenemos el Evangelio, tenemos buenas noticias, tenemos otra opción de vida, tenemos otras posibilidades. Pero el mensaje no se vuelve real, por mucho que conozcas que Jesús murió en la cruz, que Jesús entregó su vida por ti, por mucho que lo sepamos, que lo creamos incluso, si no lo practicamos, si no tomamos decisiones al respecto, es como si no existiera. ¿Cuántas veces, Señor, Señor, en tu nombre hice, pero no os conocí? ¿No? Es decir, el Evangelio, tenemos una llave, que es ese Evangelio, es una buena noticia de algo increíble que ha sucedido y hay que reaccionar. Y algo que me inspiró para este mensaje de hoy es una frase, la Loida me regaló un libro y la primera frase del primer capítulo, del primer prólogo, de todo, ya me quedé con eso. Leí esa frase, cerré el libro y ya está. Pero dice que el Evangelio no es un buen consejo. A veces creemos que el Evangelio es eso, buenos consejos de cómo llevar una vida recta o una vida justa o tal, ¿no? Incluye lo que es la enseñanza, ¿no? de Dios y tal, buenos consejos, pero el Evangelio no es solo un buen consejo, no es un buen consejo, es una buena noticia de que algo ha sucedido, de que algo ya ha pasado, de que algo ya está disponible, de que algo ya está en funcionamiento para todo aquel que quiera hacer algo al respecto. No es algo que tiene que ocurrir el Evangelio, es algo que ya ha ocurrido, es una buena noticia de algo que ha pasado. Y a veces estamos continuamente esperando que algo ocurra en nuestras vidas para entonces empezar a servir a Jesús. Estamos esperando que algo ocurra para entonces sí ser radicales o poder entregar nuestras vidas, ¿no? en mayor intensidad. Y a veces no esperamos que algo suceda cuando algo ya ha sucedido. Y es que entre los dos edictos, entre el primero y el segundo, entre el edicto de muerte, de pecado, de condenación y el de vida en Jesús, alguien tuvo que morir. El mismo que escribió este primer edicto, que se llamaba Amán, fue el autor de este primer edicto. Él odiaba a Mardoqueo,
el que animó a Esther a presentarse delante del rey. Él lo odiaba porque Mardoqueo no se arrodillaba delante de Amán y por eso odiaba a todos los judíos y quería matarlos a todos, especialmente a él. Como Satanás, cuando quiere matarnos a todos nosotros, pero especialmente a Jesús. Y él creía que estaba preparando una trampa para poder matar a Jesús, como Amán. Preparó una estaca para que antes de enviar un edicto contra todos los judíos, preparó una estaca donde él, como las primicias de todos los demás, iba a colgar allí a Mardoqueo. Y eso ya nos habla, ¿no?, de cómo Satanás quería intentar clavar a Jesús allí en la cruz. Pero sucedió algo gracias a Esther, la decisión que tomó. No voy a entrar exactamente en cómo ocurrió, pero finalmente se descubre que el edicto que Amán había hecho con engaños, había hecho con mentiras, con su propio orgullo, por su propia voluntad, el rey decidió que el mismo Amán que había preparado la estaca para Mardoqueo, él mismo acabara condenado y clavado en la estaca que él había preparado para Amán. Cuando el rey descubrió lo sucedido, lo colgó allí. ¿Sabéis qué significa Amán? Significa adversario. ¿Y sabéis cómo se dice adversario en hebreo? Satanás. El rey, al descubrir la trampa que Amán había preparado para Mardoqueo y para todos los judíos, cuando descubrió lo que él había preparado para destruir a los judíos, fue con lo que él mismo fue destruido. Y esas son las dos caras de la cruz. Tú, por un lado, cuando ahora vemos la cruz, por un lado vemos a Jesús muriendo. Vemos a nuestro Salvador, vemos a alguien bueno, a alguien que nos ama. Vemos a nuestro Salvador muriendo, pero lo que está muriendo es lo que hay a la otra cara de la cruz. Nuestro pecado, nuestras heridas, nuestra separación de Dios, nuestras cadenas, nuestros temores. Vemos a Jesús muriendo, pero lo que está muriendo no es Jesús. Lo que está muriendo es lo que ha quedado atado por la otra cara de la cruz. En esta historia, Esther, cientos de años antes de que se comentara el Evangelio, ya lo estaba hablando aquí. Un Salvador va a ser crucificado, pero el que va a quedar crucificado va a ser el que lo intentaba enviar allí con trampas, como Amán. Y quería leerlo, ya lo conocéis, pero quería leerlo. Isaías 53, versículos del 4 al 6. Ciertamente Jesús, Él, cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado, pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones, molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, el precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas nosotros fuimos sanados. Andábamos perdidos como ovejas, cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Jesús murió allí en la cruz, en nuestro lugar, y estaba quitándole validez a este primer edicto y dándonos la oportunidad de vivir el Evangelio, la buena noticia. Y Jesús venció a Mardoqueo, venció a Amán en esa estaca. Pero luego hay el edicto que sigue vigente. Y ahora es el mismo pueblo, ya no su líder, es el mismo pueblo el que tiene que enfrentar la batalla, pero ahora con la buena noticia de que su Salvador ha vencido. Al igual que Goliat, David vence a Goliat y eso inspira al pueblo para perseguir a los filisteos. Jesús vence a Satanás y eso nos da a nosotros la inspiración, la fortaleza para que cada uno venza sus propias batallas, sus propios gigantes. Porque hay gigantes que no se van a marchar hasta que los enfrentemos. Pero si Jesús venció a la muerte, al pecado, Jesús venció a la condenación en la cruz, ¿qué le queda a tu gigante? Solo le queda poco tiempo. No va a durar para siempre, porque nosotros somos la iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Si mantenemos nuestra posición, si enfrentamos la batalla y obedecemos,
ese gigante no va a durar para siempre. Porque el mayor problema, la serpiente antigua, el primer edicto, el mayor problema, Jesús ya lo venció en la cruz. Y ahora a nosotros nos da la responsabilidad de poder vencer, como hace la distinción Jesús en Lucas 10 entre la serpiente y los escorpiones. Jesús mató a la serpiente, nosotros vamos a por los escorpiones, así más pequeñitos. Pero nosotros vamos a enfrentar nuestras propias batallas. Y como Jesús lo hizo, yo tengo la autoridad de poder hacerlo yo también. Y Jesús dejó la tumba abierta para que todo aquel que quiera también pueda levantarse de entre los muertos, dejar las vendas atrás y vivir en completa libertad. No sé si recordáis a Lázaro. Fue un hombre que Jesús, cuando ya llevaba 4 días muerto, Jesús lo resucitó. Pero pasaron más cosas aparte de que Jesús lo resucitara. Cuando llegó allí, dijo a los que estaban, lo que estaban sirviendo, quitad la piedra. Jesús no quitó la piedra. La piedra la quitaron los que estaban allí. Abrieron camino. Jesús resucitó a Lázaro. Y cuando salió Lázaro, ¿cómo salió? Vendado. Todo su cuerpo. ¿Y qué dijo Jesús? Le dio la responsabilidad a los que estaban allí de decirle, quitadle las vendas y dejad que se marche. Y creo que muchos de nosotros tenemos la vida, tenemos la resurrección, estamos vivos como Lázaro, pero muchas veces seguimos con las vendas del sepulcro. Y es tiempo de quitarnos las vendas y dejarlas allí dentro. Jesús resucitó y cuando entró Pedro, cuando entró Juan, entraron al sepulcro, ¿qué vieron? Todas las vendas tiradas para allí y para allá y el sudario puesto ahí enrollado. Pero Jesús dejó algo atrás. Nosotros podemos hacerlo también. Y esa venda que nos hace andar a medias, ese temor. Para cada persona puede ser cosas diferentes. Yo creo que en este tiempo, al menos para mi vida, creo que el temor es algo de los que más nos detiene. El miedo a fracasar, tal vez, miedo a hacerlo mal, miedo a ser rechazado, cualquier cosa, pero Dios no me ha dado un espíritu de temor. No me lo ha dado Él. Si no me lo ha dado Él, ¿por qué lo quiero o por qué lo acepto? Tengo buenas noticias. Y ese gigante que veo delante de mí, que me parece demasiado grande, solo le queda poco tiempo, porque su rey ya perdió. Ya no hay Goliat. Amán ya no está. El resto son los pequeños pueblos. O sea, si Jesús venció al grande, yo venzo al pequeño. Pero no lo dejo ahí. Y quiero que tomemos la firme decisión. Me gustaría que tomáramos la firme decisión como iglesia de decir, Señor, no quiero poner más excusas. Quiero ofrecer mi vida. Si tú la quieres usar, ahí está. Y lo que tenga que enfrentar, lo enfrento. Pero no me dejes sin crecer. Que sea como la semilla de mostaza, que va creciendo, creciendo y se hace árbol y los pájaros anidan en sus ramas. Nunca deja de crecer. Así quiero ser yo. Y que eso nos inspire y nos ayude, ¿no? Así que si podemos cerrar los ojos y ya terminamos, y que podamos pensar en lo más difícil. Si Jesús te pidiera, ¿no? ¿Qué sería lo más difícil? ¿Qué sería lo que más terror? ¿Qué sería lo único que dirías? Es que no sé si podría con esto, ¿no? O no me veo capaz, o que veamos ese gigante, que le pongamos nombre, ¿no? Cada uno le ponga su nombre. Pero que piense, te queda poco tiempo. Te queda poco tiempo. No vas a torturar mi vida para siempre. Ese pecado con el que luchamos, esas cosas, esas cadenas, ¿no? Ese viejo hombre que nos persigue, no va a ser para siempre. No va a estar allí para siempre. Sino que lo podemos enfrentar porque tenemos evangelio, tenemos buenas noticias de algo que ya ha sucedido. No algo que tiene que ocurrir, algo que ya ocurrió. Y como ya ocurrió, nos defendemos y lo ponemos en práctica. En el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor, a tener la valentía a cada uno de nosotros de conquistar nuestros corazones para tener un corazón que viva
en sintonía con el Espíritu Santo, Señor, en completa obediencia, que si quieres hacer las obras más grandes y maravillosas, que tengas disponibles nuestros corazones y nuestros cuerpos, sin importar el precio. Nos queremos ofrecer, Señor, nos queremos ofrecer. Ten mi vida, ten mi vida, ten mi vida, Señor. Úsala, úsala, Señor. Y los gigantes que tenemos, yo sé que no los enfrentaré solo, porque tengo evangelio, porque tengo una buena noticia, y el mismo Espíritu Santo que levantó a Jesús de entre los muertos es el que está conmigo y me va a ayudar a enfrentar a ese gigante, porque ya no estamos solos, somos adoptados, somos hijos, y los hijos viven en libertad, es el pan de los hijos. Queremos más, Señor, y ayúdanos a ser sal y luz en esta ciudad, en nuestro entorno. En el nombre de Jesús, te queremos, Señor. Cristo me salva.